Kierkegaard y Gabriel Marcel, y el existencialismo gnóstico que tienen las filosofías de Martin Heidegger y Albert Camus como sus máximos exponentes. Sus ideas invitan a la anarquía, dado que descarta la posibilidad de que los valores sean dados a priori sin fundamentos. También se dice que el existencialismo apunta a la comprensión de sí mismos en relación con los otros, es decir, que el existencialismo tiene como centro de la libertad individual y en relación con la libertad de los otros. Kierkegaard critica el movimiento de Hegel, considera al humano como un sujeto único disuelto en su sistema subjetivo universal. La libertad de elegir contrapone la individualidad, al igual que da los detalles, la singularidad de cada cosa, de cada conciencia y de cada vida. Lo único realmente existente es el individuo, según Kierkegaard. Kierkegaard tiene también varios estados en que corresponden a una posibles actitudes desde adoptar el individuo en su existencia. Estas son: estado estético, el hombre está dominado por los sentidos; estado ético, el hombre renuncia al placer, debe cumplir con los valores morales; estado religioso, las acciones reafirman sus vigencias, se elevan a la autoafirmación de ser el hombre, hacerse relación con Dios, llegando a la verdadera existencia. Cuando el ser humano elige entre sí diversas posibilidades en su acto de decisión como acto de pensamiento, no pretende reflejar objetivamente la realidad. Esta paradoja por excelencia, el absurdo de que solamente puede afrontarse mediante el salto religioso a lo absolutamente incomprensible, puesto que si bien Dios encarnado es lo más próximo al ser humano, sin embargo, sobrepasa para siempre esta historia, porque entre Dios y el hombre hay un abismo, según Soren Kierkegaard. Kierkegaard y el cristianismo habla también del idealismo racionalístico, religión ortodoxa en Dinamarca, en su ciudad natal donde nació. Para él, el cristianismo se divide en católico, protestante y ortodoxo. El existencialismo se conecta al individuo con la divinidad, una relación directa con Dios. Decía: quiero creer porque dudo de Dios, porque si realmente supiese que existe, no lo buscaría en todas las cosas. La angustia de lo mío que precisara el pecado. Se dice que es un salto de fe. Un ejemplo del existencialismo cristiano es Manuel Bueno, mártir, la fe, con su contradicción y con la fe que vivía en esos momentos de su vida, pasó a ser un mártir porque no creía en Dios absolutamente. Eso fue parte del cristianismo, del existencialismo cristiano, en donde varios aspectos se pierden en la incomprensibilidad. Otra causa es la indecisión, que se convierte en angustia, como dice Sartre. Un, una frase de Kierkegaard es: la puerta de la felicidad se abre hacia adentro, hay que retirarse un poco para abrirlas. Si yo la empujo, la puerta se cierra cada vez más. Son ideas cuando tenía su novia Regina, que la conoció también cuando él estudiaba. Por otra parte, el existencialismo cristiano desde el siglo III, con el imperio de Constantino, había varias personas que existían en ese tiempo y que estudiaban a fondo toda la religiosidad. Esas personas fueron San Agustín de Hipona, San Ignacio de Antioquía, Juan Bosco, grandes expositores de una ideología y corriente filosófica que va comprendiendo la conciencia de la gente religiosa y que va pasando por transformaciones de la vida cristiana a través de los años, con grandes carencias, grandes limitaciones y con un futuro incierto y con poca visión. Los gobernantes con gran apego al dinero y al engrandecimiento de imperios, y los seguidores de Cristo con pocos obispos, pocos templos, con grandes carencias de evangelización en toda Europa, Asia y Medio Oriente,
A los años siguientes surgieron otros gobiernos y crearon más templos, y ya con la elección de un papa en la colegialidad de la iglesia bien definida, para el concilio de Efeso en el año 431 después de Cristo, se busca un acercamiento de católicos en toda Europa, Asia y Medio Oriente, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Esta es una cita bíblica, primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Se dice que es indignante pronunciar el nombre de Jesucristo y vivir en el judaísmo. Eso era el tema que se ocupaba en ese tiempo. Era la reducción de la religión en pos de la práctica virtual. Y fue así. La religión, el cristianismo primitivo se divide en la expansión, siglo I, la supervivencia, siglos III, y la supremacía, siglo IV y VI, en cuando ya se fue formada toda la religión católica, cristiana, ya después de los primeros indicios, pero que a fin de cuentas llegó a ser un complemento total para formar la religión católica actual. Hay unas eh, ideas que Sartre participaba y todo el existencialismo lo anunciaba y decía: la angustia por no saber elegir se corrige en la verdadera misión de los hombres, hacer según sus virtudes y sus dones que Dios les dio, y si no, ahorita en este tiempo, ir a retiros espirituales para saber cuál es y cómo es la misión. Ahí se termina la angustia completa. Decía: la soledad, que es un síntoma de la individualidad y la identidad única de cada hombre. Para eso se resuelve con dando amor y recibir amor para saber que no está solo. La decisión es parte de la libertad y tiene conciencia de elegir lo mejor, pero si se elige lo peor, no hay más culpables que el mismo que elige. Muchos de los existencialistas cristianos han descubierto cuál es la misión del católico cristiano. Más que confiar en Dios, es confiar en todo lo que hizo Cristo y que fue verdad. Llega a la conclusión de que es la mejor manera de hacer todas las cosas. Ejemplos de ello de algunos personajes que llevaron a la práctica el existencialismo cristiano son San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, San Irineo, San Patricio, San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís, quienes con sus escritos lo difunden y toman como ejemplo doctrinal y filosófico a Jesús Cristo como orden y como camino seguro. El cristianismo como religión se iba reestructurando conforme pasaban del siglo I al siglo IV, que fue fortalecida con la aparición de la Biblia en el tiempo de Constantino, y fue la que las cosas más fuertes con el paso del tiempo para el católico. El cristianismo católico se ha caracterizado por tener siempre presentes a los apóstoles de Jesucristo, los discípulos apóstoles, los que hicieron toda la historicidad en ese tiempo, hasta que se les dio un reconocimiento de católicos cristianos por creer en Cristo y por ser, según la palabra universal, es decir, de todo y para todo el mundo. Fue en el año 380 con un edicto que se utilizó como bandera y como una forma de divulgar los evangelios por todo el mundo, sin importar quién los llevaba a difundir. Del siglo ya ahora del siglo XIX y siglo fuente fue a Karl Barth, un teólogo diferente, en donde el existencialismo cristiano católico lo funde para dar una teología completa y con limitantes, hasta decir que la divinidad no se puede atraer al ser humano como una corriente filosófica, como un legado, como una obra majestuosa, sino que Dios tiene a quién elegir. Ese era su pensamiento de él. Ahora, en el existencialismo católico actual se define que varias cosas del existencialismo que se pronunciaba en 1850, pues se complementa y se resuelve de una manera que ya todas las preguntas que se hacían están contestadas. Así que en el existencialismo católico actual, en su presencia,
Dice así: en el hombre fue y será una fuente inagotable de existencia y la presencia de Dios, en el hombre y la mujer. O sea que siempre está con nosotros todo el tiempo y toda la vida. Esa es su presencia. En su esencia, el hombre es parte de Dios, hecha por Dios, no es individuo solo. Nada de eso. Son un medio los padres. Dios lo formó y lo puso en el mundo y sigue su misión y va a regresar con él al final de su existencia. Eso lo pueden ver en Génesis capítulo 2 versículo 7. Dios te creó. En su pertenencia, el hombre no pertenece a sus padres, a su novia, a su esposo, a un gremio, a un sindicato, ni a sus hijos. En el concepto jurídico es propiedad de Dios y eres de Dios. Eso lo pueden sacar de Isaías capítulo 43 versículo 1. Dice: el Dios que te creó te dice, no temas, yo te he libertado, yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Es una verdad infalible. Y por su trascendencia, implícita en la vida del católico está la Biblia, el catecismo de la Iglesia, la oración, la perseverancia, la vocación, la Virgen María, la Eucaristía, los templos católicos, los sacramentos, la vida eterna, el cielo y el paraíso como una promesa de Dios, y la santificación del Espíritu Santo en la vida siempre está presente. Varios de sus exponentes del existencialismo católico actual son, y como es una doctrina filosófica, ya no como corriente de un tiempo, sino una eternidad, fue San Juan 23, Juan Pablo II, Benedicto XVI, que hicieron de una apología, una visión clara a quién seguimos y para qué es Jesucristo y toda su vida trascendental. El catolicismo como doctrina religiosa está llena de reglas, normas, principios religiosos, cánones y catecismos de la Iglesia Católica. Es porque a muchos hombres les cuesta mucho seguirlos. Por eso creen ellos en que es muy difícil seguir a Dios. Y también en la incredulidad de la Eucaristía, cuando se hace presente la transustanciación, que muchos no entendíamos. En el existencialismo de Søren Kierkegaard, en la homilía del Viernes Santo de este año, el Monseñor Reiniero Cantalamessa comentaba el 15 de abril de 2022, decía: la corriente filosófica de Søren Kierkegaard, del existencialismo iniciador, se dice que hay vidas desperdiciadas y de miserias humanas, pero desperdiciadas no, por desobediencia. Pero el hombre que nunca se dio cuenta porque hay un Dios y que precisamente él, su yo, está ante ese Dios. Está ante Dios y no lo invita a su vida, a sus plegarias, a sus fracasos, a su éxito, sin pedirle que lo ayude o lo proteja o lo ame. Esto es terrible y muy grave no hacerlo. A partir del año de 1865 ya la filosofía iba muriendo y con pocos seguidores, todo el mundo que había se había reflejado en los años siguientes. Ahora se vive una vida diferente, con generación de amor, sincera a los demás, naturaleza bien definida, en donde la filosofía existencialista pasaba a otro modo, cambio radical, alejando a Dios y al mundo. Ahora no, está más cerca y más presente todas las verdades. También fortaleciendo una rutina religiosa grande y bien estructurada, con bases grandes y con grandes exponentes como papas. Ya los dijimos. Gracias, es todo por el momento. Que Dios los bendiga y que la Virgen Santísima los cubra con su manto. Y hasta la próxima.